Bienvenidos a su canal. Una vez más vamos a platicar en esta ocasión del cultivo del agave y de un tema que tenemos algunos videos, pero de alguna manera han surgido otras dudas. Creo que no fue suficientemente claro, entonces vamos a tratar de aclarar unos detalles que hemos ido también notando a través del tiempo. Entonces vamos a empezar por la parte de la poda del agave. Bueno, primero tendríamos que saber si existe una necesidad de podar realmente. Si no la existe, la mejor decisión sería no podar el agave. Y vamos a hablar en la primera parte de las razones y luego vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. Razones para podar, sencillas. Por ejemplo, una plantación con mala fitosanidad que tuviera, aquí no es el caso, pero bueno, esta hoja no se ve tan sana. Si tuviéramos una plantación que tiene hojas dañadas por algún problema fitosanitario, por algún ataque de algún insecto o algo, y tiene muchas heridas, podría ser razón de podarla, pero principalmente porque tuviera algún problema fitosanitario de algún patógeno y que fuera fácil de manejar mediante una poda y aplicación de algún agroinsumo para el manejo de ese problema fitosanitario. Hay varias enfermedades, pero bueno, esa sería una razón, que hubiera un problema fitosanitario. Y la razón que normalmente nosotros nos surge más por la cual hacemos las podas y vimos que podríamos generar confusión, es porque, como aquí lo pueden ver, en Agriminilla una temporada lo hemos hecho y en algunos terrenos lo hacemos, en terrenos muy gruesos, más buenos o más fértiles, de que hacemos hiperdensidad. Es decir, cultivamos el doble de plantas por superficie. Si normalmente manejamos 2500, 2700 por hectárea, entonces aquí estamos en pequeñas áreas todavía experimentales, no son totalmente comerciales. Estamos probando qué tantos resultados nos trae en cuanto a los beneficios y también a los costos y a los problemas. Y entonces estamos manejando, en lugar de unas 2500, casi 5000 plantas. Es decir, tenemos hiperdensidad, el doble o casi el doble. Y eso hace que tengamos también a la vez el agave no solo escalonado. Escalonado es de que lo hemos dicho que es plantar este año, el que sigue de manera fraccionada. Aquí tenemos agave e intercalado con agave. Entonces, eso para empezar, pues bueno, aquí lo que pueden ver es que existe una razón de podar por espacio, para labores de manejo. Entonces, en el anterior era para cuestiones de fitosanidad, para manejarlo. Aquí es para poder hacer medidas de manejo sin peligrar tanto. Aquí, por ejemplo, no hemos hecho la poda, aquí ya hicimos la poda, podemos caminar a cualquier velocidad y no tenemos problemas. Pues hay que hacerla bien también, hay que encargarle a alguien que la haga bien, no necesariamente que lo haga por tarea, sino de que lo haga, o que lo haga por meta, pero que lo haga bien hecho, porque esto implica nuestra seguridad. Y como lo hemos dicho, de siempre andar con botas, pantalón de mezclilla y tener mucho cuidado al andar entre los surcos. Seguimos, y entonces ahorita van dos razones. Decíamos, por problemas fitosanitarios, por problemas de hiperdensidad. Bueno, no es por problema, porque manejemos una densidad muy alta de agave, que tengamos agave, como aquí pueden ver en este surco, que esté intercalado más agave, pensando en que este se gime pronto, por ejemplo, y este quede. Entonces esa es la intención de terrenos que a veces tenemos rentados, de que sembramos la primer plantación, le dejamos 1 o 2 años de avanzar como aquí, y posteriormente plantamos las plantas para ajustarnos al ciclo que está rentado, para que estas se maduran o las vendemos un poco antes de que lleguen a su total madurez, para abrir espacio. Y después ya estas plantas que están pequeñas, la intercalada, ya se quedan con suficiente espacio, que son casi 3 metros. Ahorita pues prácticamente están a 1.8 metros entre surcos, debido a que van a más de 3 metros establecidas, pero se le intercaló una en medio. Y bueno, la tercera razón es parecida, cuando se maneja los surcos muy cerrados. Esto es porque teníamos el surco viejo y el surco viejo y le intercalamos unos surcos de planta nueva. Por ello es necesario podar para ejecutar medidas de manejo. La otra razón que les decía es parecidísima, porque consiste en que a veces estamos iniciando a plantar agave y no sabemos que el espadín, o dependiendo de la especie que tengan, algunas como el espadín, crece muchísimo. También depende del manejo. Este tiene un buen manejo. Bueno, no se ha dejado, por sobre todo la maleza, se ha manejado bastante bien, y entonces crecen mucho y se empiezan a entrecruzar porque se nos descuidó, y a la hora de establecer los surcos los hayamos dejado, por ejemplo, a 2 metros. Entonces, si nosotros hemos hablado de juntar la distancia entre plantas, es decir, entre esta y esta, pero espaciar entre surcos cuando no se piensa intercalar y cuando no se piensa podar. Esto de poder establecer en hiperdensidad fue pensando que se iban a ejecutar las podas. Y cuando se planta, que les decía,
que la tercera razón, que cuando se establecen los surcos muy cerca, por descuido, porque el tractor así las diseñó y no se consideró, simplemente no se pensó que iba a crecer tantísimo la planta, pues entonces sí, si están los surcos muy juntos, también nos van a estar pegando aquí las espinas cuando pasemos con la aspersora, con el bulto, con lo que pasemos, y vamos a tener que hacer también un despunte. Ahora que también la poda puede tener varios niveles, si vemos una planta que está más o menos entera aquí ya, por ejemplo, esta solo está despuntada, depende de la necesidad, porque a medida que bajemos más el corte, entre más abajo, recuerden, nos estamos acercando más a la parte de valor comercial, que es la piña. Entonces siempre sugiero no acercarnos mucho a la piña, a menos que sea necesario para alguna medida de manejo, porque ya esté muy cercano a la madurez. De no ser necesario, no acercarnos tanto a la piña, y lo que les decía, solo despicar, despuntar, quitar espinas, la parte más pequeña, para no causar heridas más grandes, porque lógicamente aquí es una herida, hacemos aquí más grande, hacemos acá, son más grandes, y aquí entre más cerca es más riesgo fitosanitario. Bueno, hasta ahí las posibles causas que alcanzamos a notar o razones para poder hacer esta actividad. Ahora vamos a pasar a lo que son las ventajas y las desventajas de hacer esto. Las ventajas es de que cuando no tenemos espacio, una vez que ya hayamos podado, vamos a tener más espacio entre surcos, o que podemos manejar mayores densidades. Vean aquí, tenemos el surco original o el surco primero, otro surco original o primero, y después, un año después, o puede ser más, intercalamos el siguiente surco. Nos permite tener más plantas, solo hay que tener un poco más de inversión en estar podando, para poder ver por nuestra seguridad más de no espinarnos mucho. Y esa sería una ventaja. Vamos a aumentar o facilitar cultivar más plantas más cerca, densidades mayores. Otra de las situaciones de las ventajas es que vamos a ir eliminando hojas que estén manchadas, hojas que estén viejas, que tengan, por ejemplo, negrilla o alguna enfermedad sencilla, y que al eliminarlas ya con eso disminuye el problema. A veces existen algunas malezas trepadoras, y al eliminar un poco o cortar un poco de penca, se facilita manejar las malezas trepadoras o las perennes. Otra posible ventaja es de que, pero eso ya más que nada es una ventaja o un beneficio que le ofrecemos a nuestros clientes, que a veces podamos ya próximo a la madurez, y es muy sencillo jimar en una plantación que está despuntada, por ejemplo, en comparación con una que no. La otra ventaja es que de alguna manera es más fácil hacer cualquier medida de manejo porque está podada. Incluso si quisiéramos enterrar el fertilizante, es mucho más fácil hacerlo aquí. Vean con qué facilidad nos acercamos, a diferencia que tuviera todas las espinas. Ahora pasamos a la parte preocupante. La parte preocupante es de que les decimos que si no hay necesidad de podar, no lo hagan. Sencillamente porque si no se justifica, es un costo de producción para empezar. Lo que sí no hay que escatimar es en la seguridad. Si está muy junto y nos puede espinar, sí hay que podar. Pero si ya estamos batallando con que tenemos problemas fitosanitarios, por ejemplo, problemas de bacterias o de hongos serios, ahí sí tenemos que valorar bien, porque si tenemos mucha infestación para este lado y empezamos a podar, con las mismas herramientas vamos a ir diseminando y contagiando, primero diseminando el patógeno, y a la vez contagiando o contaminando y dispersando más el problema fitosanitario que tengamos en cuanto a hongos o bacterias. Entonces esa sería una de las desventajas de causar las heridas. La otra es de que cuando hacemos esto se generan volátiles verdes. Estos volátiles verdes van a atraer a algunos insectos plaga. En algunos insectos plaga la mayoría se comunican mediante volátiles y puedan responder y llegar aquí. Entonces aquí esta plantación, cabe aclarar, tiene manejo de picudo permanente desde el primer día que se estableció, y se plantea tenerlo hasta la jima. Entonces por picudo no nos preocupamos. En cuanto a otras plagas, pues no tiene mucho problema aquí todavía. Es una plantación, es un terreno donde no se ha plantado agave, es nuevo para agave, y entonces no hay mucho problema fitosanitario. Si hubiera mucho problema, había que valorarlo por el impacto que podría generar negativo. Si seguimos pensando en otros problemas que puede generar, es que, como pueden ver, una planta podada ya tiene muchas heridas de por sí. Entonces, al medida que vamos aumentando eso, y más si nuestro machete no está muy bien filoso, generamos heridas, o si cortamos mal y hacemos esto de deshilar, todo este tipo de cosas puede favorecer la entrada. Así también un corte bien hecho. Todos esos cortes bien hechos, o como los mal hechos, van a incrementar las posibilidades de riesgo de, si nuestra plantación no está bien manejada fitosanitariamente, de que entren hongos y bacterias con mucho más facilidad.
Y si no, cuando les decía que hacemos un corte muy abajo, cosa que no deberíamos de hacer tanto, sobre todo de estas hojas que están hasta acá arriba, si hiciéramos un corte aquí aumentaríamos el riesgo de que se generara pudrición acá y pudiéramos atraer un poco más problemas de algunos insectos como picudo, por ejemplo, que en esta plantación estamos podando, pero cabe aclarar esos aspectos. Picudo del agave en orden, con trampeo, con feromona y atrayentes alimenticios, demás plagas en orden, enemigos naturales presentes también de diferentes plagas, y cabe destacar casi siempre, excepto cuando no haya tiempo, pero casi siempre posterior a que hacemos esta poda de plantas, hacemos enseguida una aspersión. Entonces esa aspersión generalmente va a llevar algún insecticida que va a ayudar a prevenir problemas fitosanitarios y evitar que se dispersen a lo largo de la parcela. A la vez va a llevar fertilizantes foliares, algunos otros nutrimentos, algunas hormonas para promover el crecimiento. Todo ello va a reforzar el sistema de la planta y va a disminuir los riesgos. Entonces, eso no les habíamos comentado en otros videos, de que no solo podamos, sino que tenemos manejado el picudo con trampeo, y la planta posterior a la poda, inmediatamente, de ser posible el mismo día, ejecutamos medidas para contrarrestar problemas fitosanitarios. Que también, por último, cabe decir que esta plantación está totalmente al momento libre de los problemas clave que a veces se tienen, que es pudrición de cogollo y marchitez. Últimamente también en algunos lados hay mucha cercospora, aquí tampoco hay. Llega a haber poco de negrilla, pero muy poquito, y a la vez les decía, cuando se va podando se va cayendo, y ya a la hora de que se aplica los productos foliares, ahí llega algún producto y pues bueno, no se dispersa. Y además todos saben que la negrilla no es tan grave como marchitez, pudrición y cercospora, entre otras. Entonces por ello nos damos la oportunidad de hacer la poda, porque no tenemos problemas fitosanitarios graves, porque tenemos importantes razones, porque se justifica y porque también ayuda a que podamos manejar bien este lote de hiperdensidad. Tampoco lo hacemos en hectareaje grande, no tenemos hectareaje muy alto, pero tampoco lo hacemos en una parcela, por ejemplo, de 5 hectáreas. Lo hacemos en parcelas de media hectárea, de 1, de 2, máximo de 3. Entonces, hasta aquí el video de la aclaración de lo que es las podas. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes videos.